Hola, hola a todos, ¿qué tal? Hoy los invito a un nuevo recorrido en tren viajando entre Molina y Curicó. Este recorrido es corto, pero ¿valdrá la pena tomar el tren en lugar de otro medio de transporte? Vamos a conocer cómo es el servicio, cuánto demora, les mostraré algunos detalles del paisaje y la experiencia a bordo. Acompáñenme para descubrirlo. Martes 25 de febrero, son las 2:30 de la tarde y estoy en la estación de trenes de Molina, que está ubicada en la avenida Luis Cruz Martínez, a pocos minutos del centro de la ciudad. La estación de Molina es pequeña y cuenta únicamente con un servicio diario hacia Santiago y otro hacia Chillán. Cuando entramos vemos un cartel con información sobre el reglamento del servicio Tren Chillán Estación Central, así como también las tarifas del tramo. El pasaje para el tramo Molina-Curicó vale 2.500 pesos. Este es posiblemente uno de los tramos más cortos que hay dentro de la red de ferrocarriles. Yo no sé si habrá un tramo más corto que este, porque según lo que dice el sitio web, el tramo o el recorrido dura algo así como 11 minutos, no más que eso. Va a ser un viaje súper corto, súper express, pero yo creo que lo vamos a pasar bien. Es un trayecto que tenía hartas ganas de conocer, entonces ahora estamos esperando a que pase el tren y yo creo que ya llega loquito porque estamos casi en la hora, son como las 2:20, ya estamos en el andén y este es el ambiente acá en la estación, es tranquilito, hay algo así como 3 pasajeros que están esperando el tren. Yo me imagino que la gente por acá va principalmente a Santiago. La estación tiene una frecuencia diaria de Chillán a Santiago y también una que va en sentido contrario hacia Chillán. Entonces ahora estamos tomando el tren que va a Santiago, que pasa a las 2:33 según cronograma, pero más o menos como un cuarto para las 3 pasa el tren de vuelta, el que va a Chillán. Entonces ahora la estación está súper tranquilita, acá hay algunos pasajeros que estamos esperando y ya falta poquito para que el tren pase por acá. El tren creo que está por llegar porque ya bajaron allí las barreras de seguridad. Creo que viene por ahí cerquita. Así que ya estamos acá en el andén y estamos por subir, me imagino, porque eso indica que el tren está por aquí al lado casi, creo yo. Sí, ahí viene. Ahí se ve. Yo le alcanzo su maleta. Hola. Hola. Coche 2. Número 1. Coche 1 con mi compañera, por Allá favor. ya. Número 1. Tengo el número 4. 4, adelante, subiendo a mano izquierda. Gracias. Oye, yo se la llevo a las 7. Comenzamos nuestro viaje saliendo desde Molina, más o menos puntualmente. El tren llegó con algo así como 3 o 4 minutos de atraso, que tampoco es tanto, y ya comenzamos nuestro viaje hacia Curicó. Comenzamos entonces saliendo de Molina y rápidamente hacemos una transición desde un área urbana
a una zona mucho más agrícola que es muy frecuente acá en la región del Maule. El asiento cuenta con una mesa desplegable y ahí me ven batallando un poquito, pero ahí lo logré. Se despliega la mesa, es súper amplia, acá pueden colocar sus cosas, su comidita, su pancito, desayuno. También tiene 2 posavasos, súper bueno. Ahí lo devolví a su posición original. También hay acá abajo 2 espacios más para almacenamiento, muy bueno. Y también hay un reposapiés más abajo. Avanzamos ahora por los campos de Molina y les voy a hacer ahora una muestra sobre cómo se puede desplegar el asiento. No sé, esto hacia adelante. ¿Hacia adelante? Sí. Tienes que apretar el... Mira, apretas acá y tienes que hacer fuerza hacia adelante. Ay, igual cuesta un poquito, pero... Ahí. Acá les hago otra demostración sobre cómo se puede devolver el asiento hacia la posición original. Me costó un poquito porque debería usar las 2 manos para apoyarme sobre el asiento. Como tenía una mano con el teléfono, fue un poco más complejo, pero ahí hice el intento y les mostré cómo se puede mover el asiento del tren. Ahora estamos en Lontué y estamos detenidos un ratito porque tenemos que esperar que pase el tren con dirección a Chillán, porque acá tenemos que esperar el cruce de los 2 trenes. Por eso estamos aquí ahora en Lontué, estamos parados esperando que pase el tren que va en el sentido contrario y nos acaban de avisar por alto parlante que esa es la razón por la que estamos acá. Está súper breve. Desde Molina a Curicó hay más o menos unos 20 kilómetros de distancia y se nota. Cuando uno toma el tren, este se mueve súper rápido, va más o menos a 100, 120 aprox. Y de verdad que se nota que es un viaje muy corto, dura más o menos unos 11, 12, 13 minutos, no mucho más que eso. En ese sentido, me da a mí la impresión que a lo mejor para alguien que vive en Molina, tal vez no valga tanto la pena viajar de Molina a Curicó en tren, porque vale 2.500 y las micros cobran como 2.000 pesos, 1.500. Entonces, en ese sentido, quizás no valga mucho la pena, pero sí es cómodo, uno viaja en un espacio mucho más amplio y eso se agradece. Finalmente, al llegar a Curicó, las azafatas siempre a uno le avisan cuando está por llegar. Y acá en Curicó bajaron algo así como 5 o 6 personas más o menos. Y acá estamos ya llegando a la estación y estamos próximos a bajarnos entonces, a desembarcar. Y hemos finalmente llegado a Curicó. No, pasa acá. Muchas gracias. Ganas de la orillita acá. Bien, finalmente el tren se va de Curicó, sigue hasta Santiago. Y como conclusión, yo diría que no sé si vale tanto la pena pagar este precio, 2.500 pesos, desde Molina a Curicó, dado que el tren principalmente está enfocado en un destino hacia Santiago. Pero bueno, al menos para la gente de Molina que va a Santiago puede ser una muy buena alternativa. Finalmente me despido, que estén súper bien, yo me la pasé súper bien y nos veremos en un siguiente episodio.